¿Esta hasta el final? Sí. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos, así que Mario Borman va a seguir ahora con el ajuste por inflación, y el segundo tema que vamos a tocar, un tema que está vinculado con el impuesto a las ganancias, que es el tema de los intereses implícitos y cuál es el tratamiento en ganancias. Mario. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a hacer un rápido repaso a antecedentes de jurisprudencia en materia de ajuste por inflación impositivo. Sin duda que el antecedente más importante de la Corte, todos estos son de Corte, es el fallo Candy de julio del año 2009. Se trataba de un contribuyente que pudo demostrar, a través de una excelente pericia contable, que el impuesto determinado sin ajuste por inflación impositivo, comparado con los resultados impositivos históricos aplicando el API, el ajuste por inflación, equivalía al 62%. Y que el impuesto determinado, según las normas, sin aplicar ajuste por inflación impositivo, comparado con el resultado contable ajustado por inflación, era del 55%. Y es el primer antecedente victorioso importante para los contribuyentes a nivel de la Corte. Luego ustedes van en la filmina distintos fallos de la Corte vinculados a contribuyentes que iniciaron acciones judiciales y que llegaron a la Corte por periodos fiscales en los cuales, teniendo quebranto impositivo, buscaban incrementarlo a través del ajuste por inflación impositivo. Estancias Argentinas El Hornero, de octubre del 2012, con un excelente dictamen de la Procuradora General de la Nación, Laura Monti, del 11 de marzo del 2011, lo que la Procuradora dijo es que aquí no está en juego la confiscatoriedad del tributo, y que, por otro lado, el Poder Judicial no es quien tenga no tiene capacidad de legislar, sino que simplemente tiene bajo su alcance analizar la confiscatoriedad de los tributos. Entonces, como no daba impuesto a ingresar sin ajuste por inflación y con ajuste por inflación impositivo, tampoco da impuesto a ingresar, no está en juego el derecho de propiedad, sino un mayor quebranto impositivo. Por lo tanto, recomendó la Procuradora no habilitar la instancia extraordinaria o votar en contra. Esto es un poco discutible, ¿verdad? Porque si un contribuyente tenía 2 millones de pesos, como era este caso, sin ajuste por inflación, y con ajuste por inflación se llevaba a 2.700.000, ese mayor quebranto impositivo sin duda que significaba un menor impuesto a las ganancias en el futuro. Por lo tanto, está afectado el derecho de la propiedad amparado por la Constitución Nacional. Sin embargo, bueno, no habilitaron la vía de recurso extraordinario, o habilitado, la sentencia se fue contraria. Lo mismo la causa Aluvia de noviembre de 2014, Consolidar ART de agosto de 2015, Faba Hermanos, agosto de 2016, Natufarma de febrero de 2015, y la última, bastante reciente, del 29 de mayo del 2018, la causa Orbis Mertig. Vamos a la siguiente filmina. Y ahora vamos entonces a la ley 27430, que establece en su artículo 65 una modificación a los 2 últimos párrafos, o incorporar 2 últimos párrafos al artículo 95. Y dispone la ley entonces ahora. Estamos en el artículo 95, segundo artículo del título sexto del ajuste por inflación impositivo de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que se va a aplicar el ajuste por inflación impositivo en tanto y en cuanto la variación del IPIM a partir del 1 de enero del 2018 sea mayor al 100% en un término de 36 meses. No obstante ello, dispone el segundo párrafo, si la variación del IPIM fuera
superior al tercio del 100%, o sea, mayor a 33%, en el primer cierre de ejercicio posterior a la vigencia del tributo, o 2/3 acumulados al segundo ejercicio fiscal, entonces será de aplicación o entrará a jugar el ajuste por inflación impositivo. Veamos un ejemplo. Supongamos que el cierre fuera 31 de diciembre y que por el periodo fiscal diciembre 2018 la variación IPIM sea 32%. Como es inferior a 33%, no habría para este contribuyente o para los contribuyentes con cierre de diciembre ajuste por inflación impositivo. Y si fuera del 33,1% la inflación, ahí sí debe practicar ajuste por inflación impositivo con las normas de los artículos 94 y siguientes que conocemos por el periodo fiscal 2018. Vayamos al primer caso, donde había 32% de inflación en el primer año. Vamos al segundo año, 2019. Hay una inflación IPIM del 26%. ¿Debe practicar ajuste por inflación? Sí. ¿Por qué? Porque 32% de inflación del primer año, que no cumple con el 33% y no habría ajuste por inflación, potenciado por 1,26%, ¿sí?, de inflación del periodo fiscal 2, año 2019, da un 66,32%, siendo superior a los 2/3 que prevé la ley del 100%, entonces 66%. Como vemos, no se cumplió con el 33, no se cumple con un nuevo 33 por el segundo, pero sin embargo la acumulación hace que se deba practicar ajuste por inflación impositivo. En el segundo caso, donde ya había ajuste por inflación impositivo del 33,1% de inflación en el año 2018 y hay un 26% nuevamente en el 2019, al igual que en el primer caso, estamos en un 66,1% de inflación y por lo tanto hay ajuste por inflación impositivo. Como comentábamos con Humberto en el corte, el hecho de que exista ajuste por inflación impositivo no significa que los quebrantos sean automáticamente actualizables. Repasábamos el artículo 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que prevé la actualización de los quebrantos impositivos, pero vamos al artículo 89, nuevo texto de la Ley del Impuesto a las Ganancias, y dispone que serán de aplicación los índices de actualización en la medida que se cumplan o debe cumplirse con la Ley 24073. Por lo tanto, la Ley 24073 dispuso el congelamiento en 1 y por ahora entonces los quebrantos impositivos, pese a que existe inflación y pese a que exista aún la inflación que habilite el ajuste por inflación impositivo, no va a haber actualización de quebrantos impositivos. Y para poder actualizar amortizaciones, para poder actualizar costos de venta, tendremos que entrar en la ley de revalúo, por ahora de acuerdo a la legislación vigente hoy, 11 de julio del 2018. Recordamos entonces esta virtud que hemos destacado en la primera parte de la charla de hoy. Para poder actualizar amortizaciones de bienes de uso, de bienes anteriores a la vigencia de esta ley, para poder actualizar costos de ventas hay que pagar el impuesto del revalúo y esto nos va a permitir actualizar no solo a hoy, sino de aquí en más, tanto la amortización como los costos de venta. Para aquel caso de altas de bienes de uso realizadas a partir del primer ejercicio con vigencia de la Ley 27430, la actualización sí va a ser inmediata en materia de amortizaciones. Pero para los bienes anteriores tenemos que entrar vía revalúo, hay que pagar el impuesto de revalúo y esto nos va a dar la posibilidad de actualizar los bienes y además comprarnos, entre comillas, la posibilidad de actualizar amortizaciones y costos de ventas. Pasamos a otro punto, a otro tema. Cambio de alícuota en el impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con el régimen de anticipos?
Destacamos que el artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, más el artículo 86, inciso D, de la Ley 27430, ha variado la alícuota del impuesto a las ganancias corporativo del 35 al 30% por los ejercicios 1 y 2 posteriores a la vigencia, y a partir del tercero se reduce la alícuota al 25%. No tenemos que ponernos totalmente contentos porque esta tasa del 30 o del 25%, si se vota un dividendo en efectivo por todas las utilidades, la alícuota efectiva corporativa más accionista va a seguir siendo del 35%. ¿Por qué? Porque hay que retener un 7% del 70% restante que no se paga impuesto a las ganancias y se puede pagar un dividendo, y entonces nos da un 5% adicional al 35% el total, o un 13% luego, que sumado 13% sobre 75, esto nos da 10 puntos, más los 25 de la tasa corporativa, sigue siendo 35%. Bien, pero ahora vamos a analizarnos, vamos a centrarnos en la situación de la sociedad. La sociedad, por el ejercicio comercial y fiscal 2017, tributó el 35%. Y por el ejercicio fiscal 2018 debe tributar el 30% de impuesto a las ganancias corporativo. Vienen los anticipos, ¿sí? Hay que tributar en base a la resolución 327, 10 anticipos, un primer anticipo del 25% y luego 9 anticipos del 8,33% del impuesto determinado, menos retenciones, percepciones, bueno, lo que ya sabemos. ¿Ha sido contemplada una modificación en materia de alícuotas? Lamentablemente no. Y entonces el Consejo lo ha solicitado. Si la alícuota del impuesto a las ganancias ha sido del 35% y la correspondiente al ejercicio 2018 es del 30%, es natural que el monto del anticipo tenga en cuenta esta variación. La resolución 327, en el artículo 3º, inciso A, dispone que los anticipos se calculan sobre el impuesto determinado en el ejercicio base, y ese impuesto determinado ha sido calculado en base a la alícuota del 35%. No pueden al contribuyente, no se debe exigir al contribuyente un impuesto mayor al que establece la ley. Hay una presunción de continuidad de los hechos imponibles, de las exenciones, de las alícuotas, etcétera. Pero si la alícuota ha sido modificada del 35 al 30%, los anticipos que debe ingresar un contribuyente debieran ser menores, ¿sí? En esa proporción, aproximadamente un 16%. Y a propósito de lo que dispone la resolución 327, primer anticipo del 25% de la base de cálculo de los anticipos del impuesto base, también vale la pena hacer un recordatorio de lo fuerte, de lo elevado que es este 25% del impuesto base. Digamos, nuestra propuesta es que exista como en personas humanas, que la alícuota o el porcentaje de impuesto a ingresar sea equivalente en cada anticipo. El contribuyente quizás llega con la lengua afuera a pagar el impuesto en la declaración jurada y al mes siguiente ya tiene que ingresar un 25% del impuesto determinado menos los pagos a cuenta que sean computables para reducir el monto de la base de determinación de anticipos. Entonces, las dos cosas, modificar el régimen de anticipos, respetando la nueva alícuota del impuesto a las ganancias, y segundo, no estaría de más modificar la resolución 327, estableciendo un régimen de anticipos donde los porcentajes a ingresar sean todos uniformes, y no primero un 25% que es matador y luego anticipos del 8,33. Establezcamos 11 anticipos del 9% cada uno, como corresponde, como era antes, y eso creo que sería lo más saludable. Último punto, declaración de intereses implícitos o deducción de intereses implícitos de acuerdo de qué lado estemos. El artículo 48 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
esto es una redacción del año 1977 de la Ley 21.481, establece una presunción iuris et de jure, ahí está mal escrito, o una presunción absoluta, que cuando hay una venta de inmuebles y en cuotas y no se pactan intereses, se presume sin admitir prueba en contrario que deben devengarse intereses. Por otro lado, para otro tipo de operaciones, se presume en forma iuris tantum o mediante una presunción relativa que cuando exista diferimiento en el pago, se deben devengar intereses, pero admitiendo prueba en contrario. Acá estamos analizando en este punto, en este tema quinto del orden del día de hoy, en especial analizando la óptica del comprador, aquel que compra vasos, ¿sí? Compra 1000 vasos y los va a pagar dentro de 90 días, y entonces en este contexto inflacionario lamentable que estamos viviendo, seguramente el vendedor va a decir, vos me pagás a 90 días, bueno, y la tasa de interés de las Lebacs y el dólar, etcétera, da un 4 o 5% mensual, le carga intereses implícitos dentro de la factura esa por 1000 pesos, 100 pesos o lo que fuere. Bueno, ¿cuál es el valor económico en juego? ¿Se pueden deducir los intereses que están contenidos en el precio de compra del bien? ¿O por el hecho de no estar explícitos, los intereses no son deducibles? Esa es la gran discusión. Ese es un interrogante que se le hizo llegar al Consejo y donde hay opiniones encontradas. Bien, primer tema, los intereses siempre van por dentro. Haciendo un poco, desempolvando la biblioteca, hemos encontrado un antecedente que es el artículo 8 del decreto reglamentario de la Ley de Impuestos a los Bienes de Beneficios Eventuales, el decreto 1174/86, donde dice que siempre van por dentro los intereses. Segundo, esto ha sido reafirmado por el artículo 126 del decreto reglamentario, de la Ley del Impuesto a las Ganancias vigente, que dispone: el costo de los bienes amortizables comprende también los gastos incurridos, excepto los intereses reales o presuntos contenidos en la operación. O sea que el propio decreto reglamentario ya se refiere a intereses presuntos o implícitos contenidos en el precio de la factura. No tienen por qué estar afuera de la operación. Hay un fallo que está ahí citado del Tribunal Fiscal de la Nación, la Sala A del año 98, donde el fisco impugnó la deducción de intereses implícitos contenidos en el valor de una factura recibida por un contribuyente, y el Tribunal Fiscal le dio la razón al fisco. El Tribunal Fiscal sostuvo que el artículo 48, que establece una presunción de intereses, es para el lado acreedor, o sea, para el vendedor, no para el que está debiendo, para el que recibe la factura. Por lo tanto, este establecimiento había contratado una operación de forestación y la estaría pagando en cuotas o a plazo, no le permitió la deducción de intereses implícitos. Otros antecedentes tenemos el tercer simposio de legislación tributaria del Consejo, del 27 al 29 de marzo del 2001, en el cual se recomendó admitir expresamente la deducción de intereses implícitos incluidos en los precios de venta. El doctor Reich, en su obra Impuesto a las Ganancias, también dice: se deben deducir los intereses o cargos financieros implícitos en el precio de factura de una operación. No interesa el valor nominal por el cual estamos recibiendo una factura de bienes a pagar en 90 días. Si el valor, ese valor contiene intereses implícitos, ya puede deducirse los intereses, y en todo caso el resto será el costo de ventas, que irá a pérdidas impositivas en la medida que se venda el bien. O sea, estamos hablando de tiempos,
de apropiación de resultados a distintos ejercicios fiscales. El interés ya se puede deducir, en cambio, el valor, el costo de ventas cuando se venda la mercadería. Hay un muy viejo dictamen del año 75, el dictamen 36 del año 75, que dice: los intereses deben obligatoriamente declararse por lo devengado, aun cuando fueran presuntos incluidos en el precio. O sea que incluidos en el precio y fueran presuntos, pueden deducirse ya en el impuesto a las ganancias, así lo afirmó el fisco. Del mismo modo, las 13ª jornadas tributarias del Colegio de Mar del Plata, año 83, y las 17ª jornadas tributarias del año 1987 recomendaron deducir los intereses implícitos. Vamos a algo más de jurisprudencia, la causa Denk Aceros Beller, donde en materia de una importación, la Corte dijo: una cosa es el valor de los bienes importados y otra cosa distinta es los intereses por la financiación de esa importación. Y por el segundo concepto, hay que retener impuesto a las ganancias al beneficiario del exterior. Hay un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, Vespasiani Domingo, Vespasiani con B corta, del Tribunal Fiscal de septiembre del año 1972, donde Domingo Vespasiani vendía automóviles a plazo, o sea, vendía automóviles y otorgaba facilidades de pago. Lo que dijo el Tribunal Fiscal, a instancias, por supuesto, del reclamo del contribuyente y del fisco, es que una cosa es el precio de venta del bien y otra cosa es los intereses que están en cada cuota, y que esos intereses de cada cuota no deben apropiarse en el ejercicio 1 como valor de venta de los bienes, sino que deben apropiarse en base a lo devengado, al ejercicio fiscal 2 o 3, en las cuales vayan venciendo las cuotas de cobro de la venta de los automóviles, ¿sí? Entonces, nuevamente, estamos hablando de intereses implícitos, estamos hablando del principio de lo devengado y de la posibilidad, ratificada por el Tribunal Fiscal, de postergar la gravabilidad de esos intereses implícitos al momento de devengamiento de cada cuota de intereses. Y por último, los artículos 75, incisos A, B y G del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias. Estuve analizando desde cuándo viene esta redacción y viene desde el año 1998. Ya tiene unos cuantos años en nuestro sistema tributario. Hay que tomar el valor de las operaciones de contado, ¿sí? No importa si nos venden vasos a 100 pesos cada uno, pero sabemos que el valor contado, si compráramos en el mismo proveedor al contado, se fuera de 93. Para evaluar inventarios, porque el artículo 75 está vinculado con los artículos 52 y siguientes de la ley, estamos evaluando inventarios y nos ayuda el decreto reglamentario, no tenemos que tomar el valor nominal de la factura, sino que tenemos que tomar operaciones de contado. Si podemos defender y si tenemos documentación que hay vasos adquiridos a 93 y hay otros vasos de la misma calidad comprados a 100 pesos, podremos evaluar el 100% del stock en base a los 93 pesos, en base al valor operación de contado de esas mercaderías que estamos adquiriendo. Por lo tanto, colegas, es admisible la deducción de intereses implícitos en las facturas de compra de bienes de cambio en especial y de bienes muebles amortizables también. Bien, Humberto, gracias. Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, muy interesante este análisis de este último punto, porque me parece que el punto en sí nos lleva al núcleo central del problema, que es cuál es el criterio de evaluación que tenemos que tener cuando hay una operación comercial que se realiza con un pago diferido. Si nosotros tenemos un producto que se vende en efectivo a 100 pesos,
ahí no tenemos problema. Si el cliente nos dice que nos va a pagar a 90 días y entonces tenemos que calcular los intereses, hay una mecánica que algunos utilizan que se sigue facturando por 100, pero en las condiciones de pago se establece que de pagarse en ese plazo, los 90 días, se aplica tal tasa de interés. Pero hay otros que directamente lo que hacen en la factura es que el importe del producto ya no es 100, sino 150, justamente porque incluyen los intereses implícitos. Entonces, me parece que todo este análisis llega a la conclusión que el único criterio de evaluación correcto es el de precio contado efectivo. O sea, por más que yo esté facturando en 150 porque los intereses implícitos están incluidos, en definitiva el precio es de 100. Y si ese precio es de 100, criterio de evaluación hace indudablemente que no se computen los intereses implícitos. Me parece un tema realmente muy interesante, un tema para pensarlo, para reflexionarlo, los casos que se nos pueden presentar. Bueno, vamos al otro tema, que es el régimen sancionatorio por omisión de presentación de declaraciones juradas, y acá vamos a replantear un tema a la luz de la reforma, un tema que nosotros lo teníamos absolutamente internalizado previo a la reforma, y tenemos que preguntarnos ahora si este tema ha tenido o no justamente una modificación. Y el primer aspecto, yo diría, vamos a partir de la base de cómo era la situación de este tema antes de la reforma de la ley 27430. En realidad nosotros no estamos hablando del problema que se genera por el contribuyente que no presenta la declaración jurada, porque no presentar la declaración jurada es un incumplimiento formal. Acá estamos hablando de un incumplimiento material que da origen a la multa por omisión que está prevista en el artículo 45 de la Ley de Procedimiento Fiscal. Y en este caso, como sabemos, la conducta del contribuyente, la conducta reprochada por este artículo 45, es una conducta compleja, porque esta conducta compleja implica la falta de pago del impuesto derivado de una declaración jurada que es inexacta o derivada de la falta de presentación de declaración jurada. Si un contribuyente no paga el impuesto, esto no tiene ninguna sanción. Si un contribuyente determina el impuesto y no lo ingresa, supongamos por razones financieras, no hay sanción alguna, porque lo que se le va a exigir es justamente a través de un juicio de apremio, se le va a exigir el impuesto más los intereses resarcitorios del caso. Si un contribuyente no presenta la declaración jurada, es una infracción formal. Lo que nosotros estamos hablando no es ni de una ni de otra cosa, sino de una conducta donde de alguna forma se complementan ambos elementos. Es decir, concretamente el contribuyente no paga el impuesto porque no presenta la declaración jurada. Esta es la situación que toman algunos contribuyentes cuando ante un vencimiento determinado, por ejemplo por problemas financieros, no paga el impuesto, pero además no presenta la declaración jurada, porque si se la presenta, obviamente el fisco puede iniciar una ejecución fiscal. Entonces, el tema es, ¿cuál es el momento consumativo de la infracción? Ese es nuestro problema, eso es lo que tratamos de ver con este análisis. Y entonces, lo primero que tenemos que ver era cómo era la situación antes de la reforma. Y antes de la reforma, la posición que durante 25 años fue pacífica y aceptada también por la AFIP, era que ese momento de consumación se daba en cualquier momento previo al corrimiento de la vista. Es decir, si el contribuyente no presentaba la declaración jurada al vencimiento general,
y la presentaba con posterioridad, en forma extemporánea. Pero lo hacía antes que el fisco le corriera la vista, o sea, iniciara el procedimiento de determinación de oficio, no se quedaba consumada la infracción, a pesar que la presentación se hacía fuera de término. ¿Por qué? Porque el punto de inflexión estaba justamente dado por eso, por la iniciación del procedimiento de determinación de oficio con la vista. Y es a partir de ese momento, como sabemos, que la ley de procedimiento fiscal, ante la inacción del contribuyente, ante la inconducta del contribuyente, lo reemplaza con la actuación del fisco, y el fisco suple la inacción a través de la determinación de oficio. De esta manera, todos teníamos muy claro que el artículo 45, que hablaba de la ley de procedimiento, que hablaba de la omisión, esa omisión no castigaba la mera tardanza, sino que lo que castigaba era una tardanza, yo diría, agravada o contumaz, es decir, la que se producía después del vencimiento, pero antes de la vista. Hay toda una serie de actuaciones de la Administración Tributaria que así lo indican, y en definitiva este criterio fue incorporado en una instrucción general que acá muchas veces la hemos citado, la instrucción 6 del 2007, esta instrucción donde la AFIP establece determinadas pautas para la aplicación de sanciones y que en este aspecto que estamos hablando concluye en ese sentido. No se consuma esta infracción hasta tanto el fisco no notifica de la vista al contribuyente. Insisto con este tema porque si el contribuyente lo presentaba fuera de término, pero antes de la vista, no había ningún tipo de infracción. ¿Qué pasa con la reforma? Esta reforma que ya hemos dicho el primer día, no es una reforma muy larga, muy compleja, difícil, que hay que analizar aspectos muy de detalle para llegar a sacar conclusiones. Este tema justamente es uno de ellos. Y entonces la pregunta que podríamos hacer, ¿se modifica el artículo 45 de omisión? Diríamos, se modifica, pero no en la parte sustancial del análisis que estamos haciendo nosotros. Diríamos que la redacción de la norma es una redacción más acabada, mejor que la que teníamos antes. Hay un cambio respecto de las alícuotas de la aplicación de la multa, pero no en lo que estamos hablando ahora, que es el momento en que se considera consumada la infracción. Sin embargo, aparece otra norma que sí se modifica, que es la norma del artículo 49. Y la norma del artículo 49 es esa disposición conocida por todos nosotros que se refiere a la exhibición o a la reducción de sanciones. Y cuando hablamos de exhibición o reducción de sanciones, estamos hablando de sanciones materiales, no formales, sino materiales. O sea, la multa por omisión, la multa por defraudación o por retenciones indebidas. ¿Qué ocurre en este artículo 49? El artículo 49 tiene una filosofía que es la que tenía antes, o sea, es un elemento motivador que se le da al contribuyente para que ante el caso de un ajuste, el contribuyente no genere una causa contenciosa, sino que acepte el criterio fiscal. Y la motivación se da a través de una reducción de sanción. Si el contribuyente acepta, tiene una reducción de sanción. Como hay distintos momentos, hay 5 momentos que establece la ley en este artículo 49, cuanto más tarda el contribuyente para aceptar la pretensión fiscal, obviamente este premio disminuye y por lo tanto la reducción de la sanción es cada vez más chica. Pero en el punto primero de estos 5 pasos, en el punto primero, la reducción es total.
¿Qué es la novedad que plantea el artículo 49? Justamente los contribuyentes que presentan sus declaraciones juradas bajo el régimen de presentación espontánea. Este régimen que hace mucho tiempo estaba en la ley de procedimiento, pero que requería la utilización de una autorización del Poder Ejecutivo. Por eso que hasta el momento esto no existía. No tenía aplicación la presentación espontánea, sí lo tenía la ley penal tributaria, pero no en la ley de procedimiento tributario. Vuelve la presentación espontánea. Y para superar todos los conflictos interpretativos que existieron en la anterior aplicación, ¿cuándo es presentación espontánea? Este es el gran drama que existe en esta materia. ¿Cuándo un contribuyente se presenta espontáneamente? La ley intenta simplificarlo. Creo que en este exceso de simplificación va a haber otros problemas, pero bueno, la ley intenta simplificarlo y dice que la presentación espontánea es aquella presentación que hace el contribuyente antes de la orden de intervención. La orden de intervención, que es la que dispara la fiscalización que la Administración Tributaria le hace al contribuyente, ahora tiene base legal, está en la misma ley de procedimiento, antes no lo estaba. Entonces, si el contribuyente se presenta rectificando su declaración jurada o presentando la declaración jurada original en forma extemporánea, porque antes no la había presentado, pero no tiene una orden de intervención del fisco, en ese caso se le condona el 100% de las multas. O sea, no tiene multa. El contribuyente va a pagar el impuesto, va a pagar el interés, porque lo está pagando fuera de término, pero no tiene ninguna multa porque se le condona por este artículo 49. Este es el primer nivel. Después hay 4 niveles más, de acuerdo al timing con el cual el contribuyente acepta, y ahí se le va reduciendo los beneficios. Pero nos quedamos en este primer nivel, el contribuyente que se presenta espontáneamente. La cuestión que nos plantea esta modificación es la siguiente. ¿Es compatible la Instrucción General 607, o sea, la definición anterior que tenía la AFIP respecto del momento consumativo? ¿Es compatible con la modificación del artículo 49? Porque por el artículo 49, insisto con esto, se aplica la condonación en la medida que el contribuyente se presente en forma espontánea. Este es el tema entonces que tenemos que analizar. La posición actual de la AFIP, reciente, en esta materia, o sea, ya con la reforma, estamos hablando ahora, es que a partir de la modificación del artículo 49, por la reforma de la ley 27430, el momento consumativo de la infracción cambia. Y no es el que habíamos dicho antes, el de la instrucción 6, sino es el del vencimiento general. Muy importante es esta interpretación porque muchos contribuyentes lo que hacían y profesionales que asesoraban, cuando había este tipo de inconveniente financiera para pagar un impuesto, decían, bueno, mira, vamos a ir manejando los tiempos, porque hasta te corra vista la AFIP va a pasar un rato para todo esto. Entonces, en ese rato lo vas manejando, presentás la declaración jurada y no había ningún problema con la multa. Con esta interpretación que tiene la AFIP, el tema ha cambiado sideralmente, porque ahora el momento consumativo es el del vencimiento general. Y si el contribuyente llegara a presentar espontáneamente su declaración jurada en forma extemporánea después del vencimiento, quedaría entonces incurso ya en esta sanción. La pregunta ¿es razonable esta interpretación del fisco? ¿Es razonable?
Y la pregunta es porque, fíjense que el artículo 45, que es el que habla de la multa por omisión, no tuvo modificación, insisto, en la parte que nos interesa. No tuvo modificación. Entonces, pensar que el momento consumativo del artículo 45, que no tiene modificación, cambia por otra norma, que es la norma del 49, parecería ser un exceso de razonabilidad. Desde este punto de vista, nosotros honestamente no coincidimos con la interpretación fiscal y pensamos que lo más razonable hubiese sido que el momento de la consumación de esta infracción sería cualquier momento después del vencimiento general, inclusive, y antes de la notificación de la orden de intervención. Entonces, desde ese punto de vista, el momento consumativo sería totalmente distinto. Quedaría para cerrar esto el tema de la vigencia o de los problemas que nos provoca la transición. Porque fíjense qué es lo que nos puede llegar a ocurrir. Nosotros nos encontramos con un impuesto, con un contribuyente, con un vencimiento que es anterior al 30 de diciembre del 2017, que es la fecha de vigencia de la reforma. Ese vencimiento del impuesto, pero supongamos en noviembre, y el contribuyente presenta aclaración jurada en julio. Con este criterio de la AFIP va a decir que ya está generada esta infracción. Y nosotros diríamos, en realidad tampoco está generado, porque acá jugaría la norma de transición. La norma que no está escrita, pero que hay que interpretarla razonablemente, yo diría de acuerdo a ese principio de la ley penal más benigna que resultaría de aplicación en este caso. Porque si a este contribuyente se le aplicaría esta modificación, le estarían aplicando una norma penal más benigna, y la norma penal me refiero por la posición que tiene la Corte respecto de la naturaleza de las contravenciones de la ley de procedimiento, que son de naturaleza penal. Entonces, desde este punto de vista, diríamos que otra interpretación razonable del tema sería que acá hay una transición. Y esa transición diría que esta norma se va a aplicar respecto del vencimiento 30 de diciembre, pero ese 30 de diciembre estaría dado para los vencimientos de impuestos que se generen a partir de ese momento y no de los anteriores. Bueno, en la parte de jurisprudencia, que es el último tema, ustedes van a ver ahí que le hemos suministrado una cantidad grande de fallos, pero vamos a detenernos solamente en algunos que me parece interesante, que son quizás los casos que hemos seleccionado porque pueden tener más aplicación con nuestra labor diaria en la actuación profesional. Y hay una primera causa que viene de la Cámara Federal, o sea, la alzada, la segunda instancia, donde se plantea una acción de amparo, el contribuyente plantea una acción de amparo, justamente ante los problemas que tenía el contribuyente, que usted decía que tenía, respecto de la quit inactiva. Ustedes saben que uno de los problemas que tenemos con la regulación vigente es que ante determinadas circunstancias la AFIP quita esta situación de la quit activa y la suspende. Y entonces el contribuyente, en este caso, ante la falta de respuesta del fisco, plantea un amparo, y este amparo termina siendo negativo en la disposición de la Cámara, justamente porque la Cámara lo que determinó que según la toma de pantalla del contribuyente, la quit se encontraba en ese momento activa. Entonces, si se encontraba activa en ese momento, obviamente la razón del amparo devenía absolutamente abstracto. Pero hay un segundo caso que también es de la Cámara Federal y que tiene alguna vinculación con el primero,
En este caso hay una acción de amparo por demora que plantea, demora de la administración, que plantea el contribuyente, porque el contribuyente básicamente lo que sostiene que el fisco ha incurrido en una mora excesiva respecto de la autorización que se le había quitado para emitir las facturas o visualizar la constancia de inscripción del contribuyente. Ustedes saben, hay toda una serie, una lista de inconductas que motivan esta posición por parte de la Administración Tributaria. En este caso, la Cámara determinó que esa acción de amparo por demora era procedente y, por lo tanto, como es una acción de amparo, le dispone que el Tribunal Fiscal debe, que es la instancia anterior, debe dictar una resolución en ese sentido, estableciendo un plazo de 10 días para que en esos 10 días, en definitiva, se pueda expedir la Administración Tributaria. Sobre el tema de responsabilidad solidaria, hay un antecedente que ustedes lo pueden ver acá, el Fideicomiso Altamira, un antecedente realmente valioso, porque la responsabilidad solidaria requiere de que el contribuyente principal haya sido intimado previamente. Y a partir de esa falta de respuesta del contribuyente, de que es el verdadero contribuyente, el único contribuyente, el otro es un responsable, entonces a partir de ahí se dispara la responsabilidad solidaria. En este caso, lo que se determinó, en el caso de un fideicomiso, de varios fideicomisos, lo que se determinó es justamente que esa vista al deudor principal no se había otorgado. Y al no otorgarse esa vista, toda la actuación de la responsabilidad solidaria obviamente era absolutamente nula porque faltaba el requisito que establece justamente la Ley de Procedimiento Fiscal. Todo lo demás es detalles para aquel que lo quiera ver con más detenimiento. Hay un tema supermercado mayorista Jaguar, un caso que está vinculado al impuesto a los débitos y créditos bancarios por ese hecho imponible. Acá hemos hablado varias veces del movimiento de fondos, pero en realidad la sentencia no habla de eso, sino habla de un tema colateral que pasó a ser el tema fundamental en esta sentencia, que es el tema de la prescripción. ¿Cómo se cuenta la prescripción en este caso tan particular? Porque en este caso no opera como agente de percepción del impuesto, sino opera como contribuyente directo justamente por el movimiento de fondos. Aquí entonces el criterio que toma el Tribunal Fiscal es que hay que tomar la posición que establece la Ley de Procedimiento Fiscal. La prescripción empieza a computarse a partir del 1 de enero del año posterior al vencimiento que en esa declaración jurada le hubiese correspondido tomar al contribuyente. Y después analiza una segunda cuestión, que ya habíamos visto algún antecedente similar, y también en forma similar se pide el Tribunal Fiscal, que es el tema de la suspensión de los 120 días que establece el artículo primero agregado a continuación del artículo 65. Se suspende por 120 días la prescripción en determinados supuestos en la medida que se le notifique dentro de los 180 días corridos. Entonces acá el problema, que varias veces lo hemos visto, en el propio cuerpo normativo habla de dos términos, 120 días y 180. Para los 180 días la ley dice que son corridos, y para los 120 días no dice nada. Y entonces acá se plantea cómo es el cómputo de estos 120 días, que a criterio del tribunal y por aplicación del artículo 4 de la Ley de Procedimiento los considera hábiles administrativos. Bueno, el caso Honda del Tribunal Fiscal también sigue la línea. El tribunal, obviamente, cuando nosotros estamos hablando de los fallos del tribunal, ahora empiezan a adquirir una importancia nueva
en razón que han cambiado la conformación de las salas por la designación de los nuevos jueces. Entonces, las posiciones que nosotros conocíamos normalmente de la doctrina de las 4 salas del Tribunal Fiscal, puede ser que cambie justamente por la integración de los jueces. Acá el tema remanido que se presenta es esa situación tan particular donde el fisco impugna una compensación de un contribuyente basado a su vez en que impugnó el saldo a favor por haber impugnado la determinación tributaria. Pero en realidad lo que pasa en la práctica es que hay 2 actos administrativos. Hay un acto administrativo que es la determinación de oficio impugnada, que origina la impugnación del saldo a favor, y otro acto administrativo que implica el rechazo de la compensación. El rechazo de la compensación, que en principio no da competencia al Tribunal Fiscal, pero que sí la da en este caso, porque justamente estos 2 actos administrativos, según dice el Tribunal Fiscal, y yendo al famoso caso Pilote Estevi, que era un poco la base de todo esto, es que son 2 actos inescindibles. O sea, los 2 son actos distintos, pero los 2 están íntimamente vinculados, y por esta razón el Tribunal Fiscal es competente en el caso de rechazo de la compensación. El caso Cárdenas González, del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, un caso reciente de mayo, bueno, es un caso que destacamos porque aquí se aplica una sentencia a un contribuyente que comete una evasión en valor agregado y ganancias, y la sentencia es de prisión. Esta sentencia de prisión, por haberse cumplido para el tribunal todos los supuestos de la ley penal tributaria, es de 3 años en cumplimiento en suspenso. Y esto es para varias personas que formaban parte de la dirección de la empresa. El caso Transporte Don José, también lo destacamos, esto es del Tribunal Fiscal de Apelaciones, pero de la provincia de Buenos Aires, en un tema realmente importante, porque aquí se determina la primacía que tiene el domicilio considerado por el contribuyente en la etapa de descargo sobre el domicilio electrónico que tenía declarado según las normas de ARBA. Esta es la importancia que tiene, desde nuestro punto de vista, este fallo. Como también en el caso Chediak Ezuko, un antecedente muy interesante en una repetición del impuesto a los ingresos brutos, que se plantea la prescripción. ARBA le plantea la prescripción a este contribuyente porque ese saldo provenía de una declaración jurada rectificativa, toma ese plazo y ese plazo estaba vencido, y entonces dice el tribunal, en realidad no operó la prescripción, porque si bien esa declaración jurada rectificativa generó ese saldo lo fue arrastrando el contribuyente, fue a parar en una declaración jurada posterior, la cual no está prescripta, y por lo tanto esto es perfectamente válido para el contribuyente. Este es un antecedente que nosotros en el mismo sentido en un momento lo hemos destacado para los impuestos nacionales, ¿no? O sea, la importancia en la prescripción que tiene la incorporación de este saldo en declaraciones juradas posteriores. Por lo tanto, no tenemos que tomar el momento de origen en el cual se generó este saldo, sino tenemos que tomar las incorporaciones a declaraciones juradas posteriores. El caso Magán de la Cámara Contencioso Administrativo Tributario de Capital también tiene importancia porque un viejo tema, las diferencias de cambio negativas, la posición que algunos tenían respecto de que si la diferencia de cambio era negativa, esto tenía que reducir la base imponible. Así como la diferencia de cambio la sumaba, la negativa la restaba. Aritmética lógica. La aritmética lógica no es tan lógica en el derecho tributario. El tribunal, la Cámara acá determina que efectivamente no se puede reducir de la base imponible. Y el último tema que quería destacar, el tema de domingo del Tribunal Fiscal, que se refiere a la situación particular que se presenta cuando un contribuyente solicita una medida cautelar. Y esta medida cautelar se la otorga el juez.
Y como consecuencia de la medida cautelar, el contribuyente no paga los impuestos correspondientes. Y obviamente el fisco no se lo puede exigir, porque hay una medida cautelar que se lo impide. Pero va pasando el tiempo y esa medida cautelar es revocada. Y cuando se revoca, se plantea el problema: ¿y qué pasa con la prescripción? Porque hasta el momento de la revocación puede pasar un tiempo largo respecto al momento en que se otorgó la medida cautelar. Esto es el que trata este interesante fallo del Tribunal Fiscal. Acá ustedes saben la cuestión es que el viejo artículo 3980 del Código Civil, si era de aplicación o no en materia tributaria. Hay una posición que existe, o mejor dicho, que existía, porque este tema vamos a ver cómo termina ahora, pero hay una posición que existía en el sentido que las normas de suspensión de prescripción en materia impositiva son solamente aquellas que están mencionadas en la Ley de Procedimiento Fiscal. Por lo tanto, no se podía importar otra norma distinta, como en este caso sería el Código Civil. Ahora, ¿cuál es la posición que existe acá? En realidad, esta figura del 3980 no es exactamente una suspensión de la prescripción, sino es la salida que le da el Código Civil al acreedor cuando el acreedor está impedido de poder ejecutar su acreencia, en este caso por una medida cautelar. Entonces, esa situación especial la contempla el artículo 3980, que dice, bueno, en definitiva, esta prescripción no sigue avanzando, y después, cuando se termina revocando esa medida o ese impedimento, habría un plazo de 90 días, de 3 meses, para que en definitiva se pueda ejecutar la creencia. Esta es la discusión del Tribunal Fiscal. Llega a la conclusión que este artículo es aplicable en materia impositiva. Esta norma hoy pasa a ser el artículo 2550 del nuevo Código Civil y Comercial. Pero lo importante que hoy este tema lo recogemos también en la reforma tributaria. Porque la reforma tributaria, una de las cosas que cambia la ley de procedimiento es la prescripción, y tiene varias modificaciones en materia de prescripción. E incorpora una nueva causal de suspensión de prescripción que antes no estaba, o sea, esto es a partir del 30 de diciembre, una nueva causal de suspensión de la prescripción justamente en los casos en que haya una medida cautelar. O sea, esa norma del 3980 o del 2550 nuevo la hace propia ahora, por supuesto con alguna modificación, pero lo hace propia la Ley de Procedimiento Fiscal. Y entonces dice, en este caso hay una suspensión de la prescripción porque el fisco no podía ejecutar esa deuda. Con la diferencia que ese plazo ahora se aumentó, ya que estamos de paso, aumentó y ahora son 6 meses lo que tiene el fisco para poder hacer de su acreencia. Y dice la ley ahora que esa suspensión va a operar hasta el momento en que se revoca la medida cautelar. Justamente ahí la ley de procedimiento en su modificación no dice nada más y entonces ahí genera un nuevo problema. ¿Cuándo interpretamos que se revoca la medida cautelar? Porque en realidad quien da la medida cautelar es el juez de primera instancia, quien lo revoca es la Cámara. Pero una vez que la Cámara lo revocó, el contribuyente va con el recurso extraordinario. Entonces, la duda acá, que es el otro tema que trata este fallo justamente, es ¿cuál de los dos momentos se considera como revocado? Porque a partir de ahí juegan los 6 meses, es la modificación. ¿Se considera la resolución de la Cámara o se considera la segunda posición, que sería recurso extraordinario denegado por la Cámara? Bueno, esta segunda posición es la que toma el Tribunal Fiscal. Dice, ese es el momento que adquiere firmeza y por lo tanto a partir de ahí estaría jugando este plazo de los 6 meses. Muy bien, lo demás
una amplia reseña, queda para que ustedes, quien tenga interés, lo pueda ver con más detenimiento. Y nos queda ahora el último tema, que va a exponerlo Rodrigo Lema, que está referido a su vez a dos aspectos muy importantes también de aplicación práctica en lo que hace a nuestra tarea profesional. Primero, ¿cómo está el tema de la prescripción de los impuestos locales? Acá sabemos que hubo todo tipo de discusiones, jurisprudencia, la Corte que se ha expedido, el nuevo Código Civil y Comercial que ha hecho modificaciones. ¿Cómo queda este tema importante para determinar también estrategias de los contribuyentes? Y en segundo lugar, un tema también muy especial que en general la Corte lo ha mencionado para los casos de impuestos locales, ¿no? El caso de la acción declarativa de certeza, ese requisito que establece que es la existencia del caso, el caso contencioso, pero que para nosotros, además de eso, puede tener aplicación para otras cosas, como es, por ejemplo, para el ajuste por inflación, porque justamente hay contribuyentes que van a discutir el ajuste por inflación anterior, van a aplicar el ajuste por inflación, recurren a esto, la acción declarativa, y se le presenta el tema, y bueno, ¿y cuál es el caso? ¿Cómo hago yo para llevar este caso ante la justicia? Bueno, muy bien. Dos comentarios sobre, antes de entrar, que están vinculados con el tema de prescripción, sobre algunos de los fallos que comentó recién Humberto, ¿no? Una reflexión nada más en el caso, creo que fue Honda, que aplicó el precedente de Pilotes Trevi, esta cosa de la reducción del saldo a favor y la compensación con los periodos posteriores, ¿no? Por un tema profesional que se me suscitó hace poco tiempo, ¿no? Siempre uno estaba tratando de lograr que los efectos suspensivos del recurso de apelación al Tribunal Fiscal alcancen también a la compensación. Pero esta experiencia profesional lo que me colocó en la situación de darme cuenta que la intimación por las obligaciones compensadas con el saldo a favor disminuido y discutido en el Tribunal Fiscal, es imprescindible que el fisco lo haga para interrumpir o para suspender el curso de la prescripción. El fisco no puede determinar de oficio solamente el periodo base, digamos, reducir el saldo a favor y quedarse cruzado de brazos, porque si no le opera la prescripción de sus facultades para cuestionar las obligaciones compensadas con ese saldo a favor. Así que era un tema que comentarlo nada más porque me pareció interesante. Y el otro tema, y ya entramos a la prescripción de las obligaciones tributarias, entro con el comentario de la dispensa de la prescripción que hizo Humberto, que es una de las figuras que la justicia ha utilizado para darle tratamiento a los efectos suspensivos de los recursos previstos en las normativas locales, ¿no? Y planteemos cuál es la controversia sobre la prescripción, rápidamente para ir al tema de actualidad. La posición histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que la prescripción es un instituto general del derecho y como tal está regulado por la normativa nacional, ¿no? Cláusula de los códigos del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, establece que la regulación de las obligaciones le corresponde al Congreso Nacional y no es una materia que pueda ser regulada por las normas provinciales. Entonces, eso implica la inconstitucionalidad de las normas locales que regulen la prescripción apartándose de lo que establecen las normas nacionales. Y cuando uno va a las normas nacionales, en materia de obligaciones tributarias, estamos hablando fundamentalmente del Código Civil, hoy Código Civil y Comercial de la Nación. En materia sancionatoria estamos hablando del Código Penal y en otras materias podemos estar hablando de otras normas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa doctrina? Bueno, que el plazo se cuenta según los plazos que establece la normativa nacional, que durante la vigencia del Código Civil y Comercial era el 4027, inciso 3, para todo lo que se pague por años o periodos más cortos, plazo quinquenal, o el 4023, que era el plazo decenal para el resto de las obligaciones, porque también tenemos obligaciones tributarias que no son periódicas
y se le aplicaría este plazo decenal, lo mismo que para la acción de repetición. Y también implica que el cómputo de la prescripción y las causales de suspensión e interrupción están reguladas por la legislación nacional. Artículos 3986, 3989, 3956 del Código Civil y Comercial. Esto que la Corte ha dicho en Filcrosa, en Ullate, en distintos fallos que son bastante conocidos por todos, está muy bien consolidado en un solo parrafito en la causa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes contra Herman, donde dice que no solamente el plazo se rige por la legislación nacional, sino también las causales de suspensión y el modo de cómputo. La mayoría de las controversias que existen en materia de prescripción de las obligaciones tributarias son en torno a la forma de cómputo y a las causales de interrupción y suspensión, porque desde hace unos cuantos años, por lo menos para los responsables inscriptos, los plazos de los códigos, de los principales códigos fiscales y del Código Civil coincidían en el plazo quinquenal, con lo cual las discusiones son sobre cómo se computa. Esto que venía siendo una jurisprudencia más o menos homogénea, que se había logrado imponer en la Corte de la Provincia de Buenos Aires después de una resistencia inicial, y también en el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, también después de una resistencia inicial, tuvo un revés, que fue la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. A raíz de la sanción de este nuevo Código Civil y Comercial hubo modificaciones, y la modificación fundamental que alteró a todo el mundo fue que el plazo quinquenal del 4027, inciso tercero, pasó a ser de 2 años en el 2562, inciso C, del Código actual. Y esto hizo que los fiscos se pongan locos ya en la época de la discusión del Código Civil y Comercial y desplieguen toda su capacidad de lobby, de debate en todas las formas posibles, y que se introduzcan al Código Civil y Comercial, al proyecto de Código Civil y Comercial, 2 modificaciones, 2 parrafitos, 2 oraciones que exceptúan de la aplicación de las normas sobre prescripción a todo lo relativo a la prescripción de la prescripción para el plazo de tributos. Me refiero a los artículos 2532 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dicen? El 2532 dice que en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Y agrega, las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Recuerden el tema plazos. Y el 2560 habla, que es el que establece el plazo genérico de prescripción, dice que el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local, ¿no? Estas son las normas que los fiscos empezaron a considerar que lo habilitaban a regular la prescripción. Y el primer apartamiento de lo que fue la doctrina de Filcrosa vino a través del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Fornaguera-Sempé, que seguramente se habrá comentado ya, porque ya tiene 3 años casi, donde dijo: la sanción del Código Civil y Comercial no hace más que dar cuenta que nosotros siempre tuvimos razón. Cuando decimos nosotros, decimos el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, y vuelve a aplicar la doctrina que surgía del precedente Sociedad Italiana. ¿Pero qué decía ese precedente? Ese precedente decía que la prescripción era una materia que le correspondía a las jurisdicciones locales, porque era parte del derecho tributario local, que era una materia no delegada. Esto es un fallo y una interpretación, en mi opinión, muy criticable, porque implica reconocer en el dictado del Código Civil y Comercial, en el ejercicio de la facultad del artículo 75, inciso 12, por el Congreso de la Nación, el ejercicio justamente de esa potestad. Regulamos la prescripción. El Congreso de la Nación regula la prescripción en el Código Civil y Comercial y autoriza a las legislaturas locales
a apartarse de esa regulación en cuanto al plazo. Ahora, ¿cómo podemos pensar que de ese ejercicio de la facultad del 75-12 por el Congreso de la Nación se desprende el reconocimiento de la autonomía de las legislaturas locales para regular la prescripción? Si el Congreso considera que le corresponde a las legislaturas locales, el Código no tendría que decir nada, no tendría que autorizar nada, porque le corresponde a las legislaturas locales. Si dice algo, si delega, si autoriza, es porque está ejerciendo la facultad de regular la prescripción. Esta es la crítica fundamental que tiene el fallo Fornaguera-Sempé, porque lejos de decir que a partir del Código Civil y Comercial cabe otra interpretación, dice siempre la interpretación fue que la legislación local puede regular la prescripción, entonces volvemos a la jurisprudencia anterior, convalidamos la constitucionalidad del Código Fiscal en materia de prescripción y aplicamos el Código Fiscal. Se esperaba en ese contexto de la controversia, esta Fornaguera-Sempé fue seguido por otros tribunales de otras jurisdicciones y se esperaba que iba a ser la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ya había acatado Filcrosa y toda la jurisprudencia vinculada a la aplicación de esta doctrina sobre prescripción, que no nace con Filcrosa, sino que viene de mucho antes. Y se esperaba que iba a ser la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, y esto sí es novedoso, en un fallo del 16 de mayo de 2018, que es Fisco con recuperación de créditos SRL, resuelve la cuestión, o por lo menos la resuelve en buena parte. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires, la primera cuestión es que no modifica su jurisprudencia sobre el tema. Sigue aplicando la doctrina de Filcrosa. Pero hasta ahora lo había hecho para el tema del plazo y lo había hecho para las causales de suspensión e interrupción. Las causales de interrupción y suspensión había dicho que se regían según el Código Civil, y lo había dicho en 2 o 3 fallos. Fadra era uno, hijo de Juan Carlos Pérez López, ya me confundo el nombre, pero por ahí lo tengo. Lo había dicho en esos términos. ¿Y qué faltaba resolver en materia de prescripción en provincia de Buenos Aires? La fecha de inicio del cómputo. Si era válido o era inválido el artículo 133 en el caso que era el Código Fiscal 2004 y 159 en el Código actual. Si es válido, del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, si es válido computar la prescripción desde el 1 de enero siguiente al vencimiento del plazo. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque las controversias que se discuten en el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires y que se consideran prescriptas por la aplicación de Filcrosa, de la doctrina de Filcrosa, normalmente lo que se discute es ese artículo. ¿Por qué? Y porque el plazo es el quinquenal, y normalmente las causales de interrupción y de suspensión son a partir de la apelación al Tribunal Fiscal, con lo cual la única materia que tiene que resolver el Tribunal Fiscal es si a la fecha de la determinación estaba o no estaba prescripto. Y están prescriptos la mayoría de las determinaciones si la prescripción se computa a partir del vencimiento de cada obligación y no desde el 1 de enero siguiente. Esa cuestión fue resuelta por la Corte en esta causa y dijo que es inválido computar la prescripción desde el 1 de enero siguiente y que se tiene que computar desde el vencimiento de cada obligación. De esta manera, a partir de este fallo, el Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires se tiene que considerar habilitado para reconocer la prescripción a pesar de que el planteo involucre la inconstitucionalidad del Código Fiscal. Ustedes saben que el Tribunal Fiscal, como organismo administrativo, no tiene habilitado declarar la inconstitucionalidad de normas, pero esa prohibición o esa incompetencia tiene 2 excepciones: cuando la inconstitucionalidad ya haya sido decidida por la Corte Nacional o por la Corte de la provincia. En mi opinión, el Tribunal Fiscal ya tenía facultades suficientes para reconocer esa inconstitucionalidad porque la doctrina era muy clara de la Corte Nacional y había invalidado normas idénticas al 159 del Código Fiscal de la provincia, por ejemplo en Ullate, con el mismo
artículo que es textual, pero que era del Código Fiscal de la provincia de Córdoba. Yo creo que no necesitaba un caso específico, pero bueno, ahora tiene un caso específico de la Corte y debería aplicarlo. Por esto me parece que es muy importante este fallo y es muy útil, ¿no? Ahora, ¿cómo se resolvió ese caso? Porque la doctrina que yo les cuento rapidito no es tan fácil de desprenderla del fallo, que tiene 6 votos y 6 votos distintos, ¿no? Porque la otra cuestión que se discutió acá era si se aplicaba la reforma del Código Civil y Comercial y qué efectos tenía. Y acá hay 2 votos, el de los jueces Genú y de Lázari, que dice que el Código Civil y Comercial de la Nación solamente le confiere atribución a las legislaturas locales para regular el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias y no le confiere ninguna autorización en materia de forma de cómputo o de causales de interrupción y suspensión que seguirían regidas por el Código Civil y Comercial de la Nación. El voto de los jueces Petigiani y Negri, al cual se suma también el de Lázari, que hizo la consideración que mencionamos antes, obiter dictum, no como planteo principal, sino como secundario, es el que considero más correcto. Dicen, la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación no se aplica porque es temporalmente inaplicable a este caso. Son obligaciones que prescribieron al amparo del Código Civil anterior. Y esto lo funda en lo que dicen los artículos 7 y 2537 del nuevo Código Civil y Comercial. El 2537, que por otra parte lo aplicó la Corte de la Nación en la causa Provincia de Santa Fe con Estado Nacional, la de la coparticipación, donde se discutió la prescripción y dijo esto se rige por el Código Civil y Comercial conforme al artículo 2537, ese artículo dice que los plazos de prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Y el artículo 7 habla que la retroactividad de una ley no puede afectar derechos adquiridos, con lo cual no hay ninguna duda que el Código Civil y Comercial, si tiene algún efecto sobre la prescripción, que lo tiene, es para las obligaciones posteriores a su entrada en vigencia. Y hay 2 votos en disidencia, que son los de Soria y Kogan, que siguen la línea interpretativa de Fornaguera Sempé. No lo citan, porque la Corte de la Provincia nunca va a citar un fallo del Tribunal Superior de la ciudad, pero siguen esa interpretación diciendo volvemos a la doctrina tradicional de que la prescripción es una cuestión relativa al derecho público local. Bueno, sucintamente esta es la cuestión. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene otras consecuencias. El plazo además del plazo de 2 años, el plazo supletorio para la repetición o para las obligaciones no periódicas es de 5 años. La dispensa de la prescripción es por 6 meses. Como bien decía Humberto, la dispensa de la prescripción no es suspensión, no altera el cómputo, sino que es se dispensa de la prescripción, se perdona el término si a quien que le prescribió la acción durante una causal que le impedía hacer la acción, se presenta y ejerce la acción dentro de los 6 meses. Y en mi opinión tiene que invocarlo el acreedor de la obligación, tiene que pedir esa dispensa. Y me queda el tema de la acción declarativa en materia tributaria y el requisito de caso o causa, ¿no? De causa contenciosa. La verdad que Humberto me sumó este tema, que me dijo, ya que venís, ¿por qué no me contás esto? Y yo creo que tengo más certezas para vaticinar el resultado de Inglaterra-Croacia que para decir cuándo hay caso o causa según la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Pero básicamente las acciones declarativas tienen como requisito efectivamente la existencia de caso o causa, porque es un requisito constitucional que el Poder Judicial se pronuncie en controversias concretas, que exista un estado de incertidumbre sobre la interpretación del alcance de una obligación o de una norma, y
que no exista otra vía para ponerle fin a ese estado de incertidumbre. En este contexto aparece el concepto del acto en ciernes. ¿Y qué es el acto en ciernes? El acto en ciernes es aquel acto a través del cual la administración ha exteriorizado de algún modo su voluntad de exigir una obligación tributaria al contribuyente y que se le reconoce la aptitud para darle legitimación al contribuyente para ir a pedir una declaración sobre la constitucionalidad o sobre la certeza de esa obligación tributaria. Hay muchas controversias y no es fácil decir cuándo se puede ir. Normalmente, cuando uno tiene una controversia y la acción declarativa ha funcionado mucho, la mayoría de la jurisprudencia es en materia del control federal de constitucionalidad de normas locales, es cuando uno tiene que ir a la justicia federal a cuestionar una pretensión tributaria local, es la vía idónea. La acción meramente declarativa ha funcionado como control de constitucionalidad federal. Entonces, en ese contexto, está claro que es la vía idónea. ¿Y cuándo se plantea? Ese acto en ciernes, ¿cuándo tiene que existir? Y bueno, hay casos donde la Corte dijo que con una vista alcanzaba, hay casos en los cuales la Corte dijo que con la vista no alcanzaba, que se requería la determinación de oficio. Y los contribuyentes lo que intentan es ir lo antes posible sin que sea prematuro. ¿Por qué? Porque tratan de avanzar con la acción declarativa mientras tienen algún efecto suspensivo en la instancia local. Pero hay casos, y hay algunos, yo cité algunos para que no los voy a comentar, pero por ejemplo, Colegio de Escribanos. Colegio de Escribanos es una causa donde no existía un acto en ciernes como determinación de oficio. ¿Por qué? Porque era una causa en la cual los escribanos de capital se agraviaban porque el registro de la propiedad les percibía o les cobraba un impuesto de sellos más elevado que a los escribanos de provincia. Entonces, en ese caso nunca iba a haber una determinación de oficio, porque la mecánica del impuesto era justamente automática, y en ese caso no se requirió un acto en ciernes, o mejor dicho, si se quiere, el acto en ciernes surgía de la mera existencia de la norma que se aplicaba. Este acto en ciernes, este concepto de acto en ciernes, se suele identificar con la existencia de una determinación de oficio, pero en cada caso requerirá un estudio bastante particular de las condiciones de la causa para ver si se puede extraer de la mera aplicación de la ley y de la norma que pongan al contribuyente en una situación de no poder eludir el cumplimiento de esa obligación. Y entre el material de la jurisprudencia que comentó Humberto y que quedó sin tratar, está el fallo Festival de Doma y Folclore, donde la Corte, si bien rechazó la acción declarativa porque no había caso o causa, se explayó sobre el tema y dijo: no necesariamente tiene que haber un acto administrativo. Puede existir caso o causa sin que eso exista cuando de las condiciones del caso se demuestre que hay una afectación de un derecho del contribuyente. Y les dejo, por último y para terminar, dos reflexiones. Uno, la aplicación de la acción declarativa en materia federal. En ajuste por inflación funcionó muy bien y no había determinación de oficio. Era el contribuyente el que había aplicado el ajuste por inflación en violación de lo previsto por la ley y la jurisprudencia convalidó la viabilidad de esa acción. Es más, la prefirió por sobre la acción de amparo. Hay otra causa que es Carlos Enríquez, de la Corte del 25 de febrero de 2014, que dijo: no, el contribuyente tiene otra vía para llevar adelante esta discusión, que es el procedimiento de determinación de oficio y las vías recursivas. No por ajuste por inflación, pero digo, el mayor escollo en la acción declarativa en materia federal, en materia de tributación nacional, es la existencia de otra vía, cosa que hay que probar que lo que uno va a discutir no puede ser planteado en la discusión del contencioso común, ¿no? Y el otro tema que tiene actualidad y que se está discutiendo mucho son las causas por
alícuotas diferenciales, y ya con esto termino. ¿Qué pasó en las causas por alícuotas diferenciales? El contribuyente de ingresos brutos tenía la posibilidad, como impuesto autodeclarado, de liquidar el impuesto con la alícuota que consideraba aplicable, o sea, la más reducida, aunque no esté radicado, aunque eso implicaba infringir la normativa vigente. Entonces, una interpretación de esa que consagra el caso al acto en ciernes como un requisito ineludible para ir con la acción declarativa, decía, bueno, si vos sos un contribuyente que quiere ir a discutir esto a la justicia, tenés dos alternativas: o dejás de pagar el impuesto con la alícuota que vas a cuestionar, con la alícuota incrementada, esperás que venga el reclamo del fisco y ahí te vas a la justicia porque tenés un acto en ciernes dado por ese reclamo fiscal, o vas a repetir lo que pagaste de más, que es otra alternativa. Uno puede plantear la repetición en la instancia federal. Y en ese caso sumás la acción declarativa de inconstitucionalidad más la repetición. Esos eran los dos caminos. Hubo contribuyentes que dijeron, no, yo estoy en una situación donde la norma se me aplica, no quiero repetir los periodos anteriores, no quiero dejar de pagar, pero quiero accionar. Y la justicia, la Corte, sin decir mucho sobre la acción declarativa, sobre la admisibilidad, las hizo tramitar, las consideró admisibles, se declaró competente, otorgó medidas cautelares que autorizaban al contribuyente a liquidar de aquí en más con la alícuota reducida, y esas causas hoy están a resolver. Una de ellas es CEPAS, que tiene el dictamen en la última filmina citada, donde la Procuración le dice, luego de haber admitido la competencia y la Corte otorgado la medida cautelar, miren que en este no hay caso causa. ¿Por qué? Porque el contribuyente venía pagando la alícuota incrementada, con lo cual no se configuró un conflicto. El contribuyente podría haber aplicado la alícuota reducida y en ese caso esperar que el fisco venga a reclamarle. Y por ahí el fisco no venía nunca, con lo cual no tiene el grado de concreción necesario la cuestión para ser resuelta por la Corte. Si ustedes me preguntan qué va a pasar, yo creo que la Corte no se va a desdecir, porque el punto que está levantando la Procuración, que era coherente con una línea de jurisprudencia de la Corte, tendría que haber sido admitido o advertido por la Corte cuando otorgó la medida cautelar. Dice, pero vos diste la medida cautelar y no te diste cuenta de esto. No creo que la Corte se desdiga. Ahora sí creo que los temas de alícuotas diferenciales son temas en los cuales la Corte fue muy amplia y no hay que extender las conclusiones de esos fallos a otros supuestos, porque la Corte suele ser muy restringida luego en la admisibilidad de la acción declarativa. En definitiva, cada acción declarativa y cada caso requiere un análisis particular que es bastante técnico y bastante difícil de predecir, porque la Corte no tiene una línea, tiene una jurisprudencia, pero tiene muchas excepciones. Así que bueno, eso es todo. Gracias, Rodrigo. No, por favor. Bueno, tenemos una serie de preguntas. Si les parece bien, vamos a responder solamente 2 por panelista y el resto de las preguntas va a pasar al cuerpo de asesores y va a ser publicada la respuesta en la página web del Consejo. Rodrigo, ¿tenés alguna a ver, a mano? Tengo acá, elijo 2 de estas, que uno me dice, ¿podría precisar los agravios concretos contra los regímenes de recaudación y las acciones concretas que el Consejo aconseja seguir? Bueno, yo no sé qué aconseja el Consejo, pero en cuanto a los agravios concretos de los regímenes de recaudación, yo creo que hay 3 fundamentales. Normalmente los regímenes de recaudación están establecidos por normas infralegales. En el mejor de los casos encontramos una delegación en el Código Fiscal que autoriza a establecer un régimen de recaudación y lo que hay abajo es, por nombre infralegal, designación de agentes, de alícuota, riesgo fiscal, todo un sistema que para mí viola el principio de legalidad, viola división de poderes y viola el derecho de propiedad, en cuanto la Constitución es clara, que establece que nadie puede ser privado del patrimonio sin ley
y sin sentencia judicial o sin sentencia judicial. Así que me parece que esos son los 3 agravios principales. Otros me preguntan por las herramientas para defender el consenso fiscal en los casos de disminución de alícuotas, ¿no? Yo creo que las herramientas es el pleito caso por caso, no veo otra alternativa. Hay que analizar la situación, hay que asumir tal vez algún riesgo y llevar el contencioso en la instancia local, invocando el consenso como un derecho operativo cuando sí corresponda y como un argumento más para defender el criterio que haya aplicado el contribuyente. Bien, yo también voy a elegir 2. Una de ellas, vinculada a revalúo impositivo, dice lo siguiente: ¿Qué objetivo tiene el revalúo impositivo, dado que no se pueden revaluar bienes totalmente amortizados? 1. 2. No se pueden revaluar inmuebles rurales que no se amortizan. Bien, con respecto al primer punto, que no se pueden revaluar bienes totalmente amortizados, es cierto, la ley de revalúo no lo permite. Con respecto al segundo punto, de que no se pueden revaluar inmuebles rurales que no se amortizan, esto no es así. La ley posibilita revaluar terrenos, campos, etcétera. Hubo un intento por parte del fisco a propósito de la venta-reemplazo que no sea aplicable en materia de campos, pero un fallo que recuerdo, Santi Estrella, Sociedad Anónima del Tribunal Fiscal, validó la posición que sí es aplicable la figura de la venta-reemplazo. Por lo tanto, los inmuebles rurales sí se pueden revaluar. Por supuesto, esto para tomar en cuenta un futuro costo de ventas con el cercenamiento del 60 y 30%. Por supuesto, no hay amortización alguna en juego. Pero quizás, esto pensándolo ahora en voz alta, más que el revalúo, quizás le convenga, en tanto en cuanto tenga previsto comprar otro campo, utilizar la venta de la figura de venta-reemplazo, que es muy, muy usada en el sistema agropecuario. Segunda pregunta: ¿la actualización por IPIM para bienes del año 2018 en adelante es para todos los contribuyentes o solo para los que entran al revalúo impositivo? Bien. El artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, modificada por la Ley 27430, prevé la actualización de altas de bienes de uso a partir de la vigencia de la ley. Esto es, para ejercicios que se inician a partir del día 30 de diciembre del 2017. Para anteriores no está prevista la actualización. Y para las altas anteriores, entonces, la solución está dada por la ley de revalúo. Lamentablemente, acá hay, lamentable y afortunadamente, acá hay un premio por parte de la ley de revalúo para poder actualizar, tanto en materia de amortizaciones como de costo de ventas, los bienes que se revalúen. Muy bien, damos por cerrada la reunión de hoy. Muchas gracias y hasta siempre. Sí.